Dando clase, así me ha dicho Eduardo el Trovador, que se llama este programa de hoy. Eduardo, dando clase aquí en el Mariano Quintanilla. Aquí de nuevo, tío. Pero vamos a ver, aquí ya hemos estado, ¿repetimos escenario? Sí, pero no programa, obviamente, Vale, ¿no? ¿no volvemos a hablar de Antonio Machado o No, sí? vamos a hablar de historia, Ah, de de historia de historia. Segovia, de historia en general, Tú y yo para los historietas. con un montón de estudiantes que están esperándonos Bueno, ahí. pues no se lo pierdan, una cita imprescindible en este último capítulo Venga, de la cuarta temporada. Vamos para Vamos adentro. allá. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Juan tío? Antonio Sanz, director del IES, Instituto de Educación Secundaria Mariano Quintanilla. Gracias por recibirnos. Faltaría más. Gracias a vosotros por haber venido y bienvenidos. Bueno, el mejor modo de terminar esta temporada, cuarta temporada, programa 60. Vaya lío en el que le hemos metido, ¿no? Bueno, es un lío en el que estamos encantados estar metidos. Bueno, nos incluyen en el currículum educativo, ¿eh? Sí, cuánto lo siento, cuánto lo siento, pobres estudiantes. Bueno, nos han dicho, historieter, que hay como 4 o 5 alumnos puede haber dentro. Bueno, unos pocos más, 70 alumnos. 70 alumnos que queremos convertir en historieter de verdad. Sí, señor. Pues muchísimas gracias. Bueno, para adentro. pues se están esperando, así que todos vuestros. Venga, vamos. ahora para adentro. Venga, vamos. Venga, entra, sin miedo, asómate. ¿Entro yo primero? Tú primero, venga, asómate. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿Qué tal? estudiantes. ¿Qué tal? ¿Has visto lo que te tengo preparado? Joder, qué suerte tengo, ¿eh? Dejadme que salude primero a los historieters que están en casa. Les saludamos porque este es un capítulo muy especial. El último capítulo de la cuarta temporada, que hace el número 60. 60 capítulos ya trabajando con este señor Eduardo Juárez Valero, historiador, profesor, maestro. No, No, de nada. porque le dice que no, porque a los maestros hay que venerarles. Entonces Sí, a mí le gusta no, nada. a mí Es no, un a mí tipo no. cercano, sin duda, y que os va a hacer disfrutar. Yo estoy aquí un poco de goliardo. Yo soy el goliardo, que es, bueno, es un estudiante, ¿no? Ellos son goliardos. Espero que no, ¿eh? No. Espero que no. Bueno, Sí. es un estudiante vividor. Yo hago ese papel en el programa y yo creo que hoy lo vamos a disfrutar con todos vosotros. Así que, ya sabéis, le podéis freír a preguntas a él o a mí, sobre todo a él, que sabe mucho de historia de Segovia y nos lo ha descubierto muchísimo. Un poquito. Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé qué clase os habéis fumado por estar aquí. ¿Os habéis librado? Os reís, eso está Claro, muy sí. bien. Yo me fumaba muchas, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Bueno, está, Las de historia no, pero... Tenemos algún profesor aquí camuflado, así que no, Sí, le vamos no a digamos nada de esto. No digamos nada de estos consejos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, Sí. podéis hablar, no hace falta que estéis serios ni nada, porque lo vamos a disfrutar. Están en casa viéndonos, así que van a disfrutar de vosotros. Seguro que tenéis a la familia, abuelos, tíos, padres, madres, estarán esperando que habléis aquí en televisión para disfrutar. Así que cuando queráis empezamos con preguntas sobre Segovia o sobre lo que queráis. Sí. Nosotros queremos hacer este homenaje al futuro de Segovia. Sí, señor. Que A los estéis aquí, segovianos a que los estáis segovianos aquí. y segovianas majas que estéis aquí y que nos vais a hacer que haya muchas más temporadas, aunque tengamos que ir con garrota ya. Sí. Temporada 10ª, ¿cómo Joder. estaremos ya? Así que nada, pues no sé si todos sois segovianos de nacimiento, de corazón, de residencia, todos, absolutamente todos. Mira, vamos a saludar a este chico que me recuerda mucho a mí cuando era joven. ¿Cómo te llamas? Ignacio, Ignacio, ¿sabes por qué me recuerdas a mí cuando era joven? ¿No? me hago una idea. Te haces una idea. Pues acuérdate y cuídate el pelo. Así que nada, que ya tenéis aquí a vuestra disposición. Levantéis la mano, yo voy corriendo sin tropezar, intentaré con el micrófono para que se os escuche. Bueno, lo primero, dar y a las disfrutar gracias de Segovia. al instituto que nos permite hacer este programa, yo creo, completamente extemporáneo, ¿no? Es una cosa rara que podamos hacer esto. Hemos estado alguna vez en el aula. Lo decíamos antes al principio del programa y lo han visto nuestros historieters, que estuvimos aquí haciendo un programa sobre Antonio Machado. Sí. Y entrar en esta clase, hoy es más emocionante porque está llena, entrar Con en esta clase estudiantes. vacía
no sé, da mal rollo. Y aquí sentados creo que estamos exactamente donde estás tú y donde estás tú. Sí, y yo te decía, hablando. ¿qué te parece esta clase? Y tú decías, ojalá algún día pueda dar aquí una... Sí, señor, es verdad, sí lo dije. Conferencia. Y bueno, se ha Sí cumplido el dije, sueño, sí sueño lo cumplido. dije. Pues sí, maravilloso. Trovador. Clic. ¿No? Bueno, pues Un ya clic está. hecho. Y os decía que yo soy el Goliardo en el programa y él es el trovador, que es el que nos Cuenta las ilustra mentiras. sobre Cuenta cada las cosa. mentiras. Así que podéis preguntar lo que queráis Venga, sobre ¿quién Segovia o sobre el mundo, porque seguro que tiene alguna respuesta. Seguro que no, pero bueno, venga. Venga, pregunta, ¿por dónde ¿quién empezamos? empieza? Que yo me muevo. Venga, ¿quién levanta? ¿Tú tienes? Mira, pues soy directo. Bueno, me llamo Ignacio y queríamos saber un poco el origen de la historia de la mujer muerta. Muy bien, tío. Pues yo te diría que es una leyenda que no existe solamente aquí, ¿eh? No existe solamente en Segovia. Pasa igual con la leyenda del Puente del Diablo, que es aquella famosa que se cuenta de la segoviana y el agua, ¿no? Siempre son leyendas que van en torno al enfrentamiento, la lucha, pero lo que están contándonos, bueno, vosotros sabéis la leyenda, ¿no? Dos hijos que se enfrentan, toda esa leyenda, ese cuentecito que solemos asumir. Veréis, las leyendas siempre esconden algo de historia, siempre esconden un poquito de historia, o mucho de historia, ¿no? Hubo un señor en el siglo XIX que se llamaba Schliemann, que pasó una cuarentena enfermo y su padre le regaló para que estuviese ahí, no se muriera de asco, porque entonces no había ni teléfonos, ni internet, ni nada, ¿no? Y le regaló la Odisea y la Ilíada, y el tío la leyó de forma compulsiva, y pasó toda la parte importante de su vida obsesionado con aquello, porque aquello todo el mundo pensaba que era una leyenda y que Troya no existía, y el tío al final ganó dinero, se pudo ir allí y encontró la ciudad de Troya. Pues decía que estaba en el nivel 7, pues estaba en el nivel 9, pero bueno, eso son cosas aparte. La leyenda de la mujer muerta que habla del enfrentamiento entre dos hijos, la madre muere, fallece. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando del enfrentamiento, yo hablo en términos históricos, lógicamente. Nos habla del enfrentamiento entre dos comarcas, entre dos zonas, entre dos comunidades de villa y tierra que hay tradicionalmente a un lado de la sierra, al otro lado de la sierra. Una de ellas es la comunidad de villa y tierra de Segovia, la otra es la comunidad de villa y tierra de Madrid. Históricamente estuvieron enfrentadas desde el siglo XI, desde el siglo, que es cuando nacen estas leyendas, son todas del siglo XV, XVI. Pues en el siglo XI hay un enfrentamiento claro entre estas dos comunidades de villa y tierra. Se llaman comunidades de villa y tierra porque son territorios organizados y gobernados por una serie de personas que tienen permiso o privilegio del rey para ocupar esos espacios. Segovia llegaba prácticamente hasta Toledo y Madrid empezó a crecer al otro lado, sobre todo a partir del siglo XII. El rey Fernando III de Castilla tuvo que mediar entre estos dos términos, porque estábamos siempre a palos. Porque cuando los madrileños como tú cruzaban la sierra y utilizaban los pastos de nuestra montaña, nosotros que éramos buenos y honestos, no te importa que me siente aquí. Siéntate, lo que hacíamos era perseguirlos y matar a todos los animales y si podíamos también a los pastores, ¿no? Este enfrentamiento provoca esa idea de hermanos que luchan entre sí y que en una zona concreta establecen un límite para no matarse, que es justo la Sierra de Quintanar, ¿no? Aunque hoy, en 2024, toda la Sierra de Quintanar, todo lo que llamamos la mujer muerta, es Segovia. ¿No es la Sierra de Madrid? Tío, por favor, la sierra no pertenece a nadie, ¿eh? No pertenece a nadie. De todas maneras, en términos jurisdiccionales, la sierra de Guadarrama ha sido en su mayor parte segoviana durante 8 siglos. ¿Quién tiene más preguntas? Por aquí, ¿a dónde me voy? Os habéis asustado, ¿eh? Con la respuesta, ¿eh? Venga, que tenemos por aquí, Edu. Venga, venga. Buenos días, Eduardo. ¿Te podría hacer una pregunta? Venga. ¿Sí o no? Dispara. Dispara. ¿Cuántas piedras tiene el acueducto? Oh, joder, tío. Pues están contabilizadas, ¿eh? Están contabilizadas, son 8.000 y pico, no me sé el número exacto. Están contabilizadas, pero lo que es la parte levantada del acueducto, la obra de ingeniería, porque el acueducto en sí llega hasta el Azud, en donde está, bueno, el Azud del acueducto por debajo de la mujer muerta, efectivamente, hasta allí llega unos 15 kilómetros de construcción. Son 890, 900 metros que están edificados, precisamente porque necesitaban hacer una estructura que tuviese la suficiente altura para llegar hasta el castro, el campamento romano, que es donde está hoy el Alcázar, pero que tuviese aproximadamente un 1% de inclinación, porque si inclinas demasiado el acueducto, el agua erosiona toda la canaleja y la destruye. Incomprensible el número de piedras que puede tener desde su origen, de sillares, hasta el final. Además, todas las remodelaciones que ha sufrido en la parte anterior.
miles de ellas, miles de ellas. Pero lo que sí que es interesante es que los geólogos que han trabajado en su estudio han sido capaces de saber de dónde sale cada bloque. Y eso sí lo sabemos, las canteras están localizadas en torno a Segovia, en la sierra, efectivamente, porque las piedras tienen como un documento nacional de identidad, ¿no?, en su construcción, y sabemos conectarlas. ¿Está bien? Me vengo aquí. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, pues ahí tienes al trovador. Pues tenemos una curiosidad, que es que ¿qué relación tiene Hércules con Segovia? Ah, bueno, eso es una leyenda magnífica. También la tiene Toledo y también la tenía Madrid en su momento, ¿no? Es el Hércules egipcio, ¿no?, el que se cree. Bueno, se cree que la ciudad fue fundada mitológicamente por un gran héroe que vino a estas ciudades y fue construyendo, venía desde Egipto y fue fundando una serie de ciudades. Veréis, la fundación de las ciudades es la construcción de la identidad local. No podemos decir, la ciudad de Segovia la fundaron un atajo de paletos celtíberos que encontraron un monte, se subieron allí y se dieron cuenta de que había agua, de que había árboles cerca, de que podían moverse con facilidad a las zonas de caza, pesca, de tránsito, que había buenas tierras para cultivar algún tipo de cereal. No queda bien eso, ¿no?, ¿verdad? Es decir, pues fue fundada por 150 paletos de hace 2500 años, ¿no? Es mejor buscar una leyenda que construya la ciudad, que conforme la ciudad de una forma mítica. Segovia, vino Hércules, pero ¿qué Hércules vino? Porque vino Hércules, que es romano, o vino Heracles, ¿no? No, vino un Hércules que es una personificación de un gran guerrero del norte de África. Esta es la relación interesante, fijaos, que viene por el estrecho de Gibraltar y va fundando ciudades por toda Europa, por toda la península ibérica. Y esta leyenda aparece en Lisboa, en Toledo igual. El Hércules egipcio se le llama, que llega y funda la ciudad. Llega a la ciudad, derrota a una bestia mitológica y da la posibilidad de que las personas puedan asentarse con seguridad. Entonces, estos mitos que surgen también en Roma lo fundan Rómulo y Remo, que son hijos, ¿no? Son hijos de su línea, llega hasta la ciudad de Troya, ¿no?, que luego lo aprovechará Julio César para darse autobombo, ¿no?, y demostrar lo importante que es su familia y por qué puede ocupar el espacio después de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, la relación básica es esta, la tienen casi todas las ciudades que están en el centro de la península hacia el sur y que tienen que ver con montañas, con zonas graníticas, porque nos recuerda que hace falta una gran fuerza, una fuerza brutal para cascar la piedra y poder levantar casas en torno a ese espacio. Pero son leyendas interesantes, ¿no? Las de Toledo son quizás más imaginativas que las nuestras, pero no sé si decir que las nuestras molan más, ¿no? Segovia mola un montón, ¿eh? Muchísimo, y los segovianos ni Luego, te cuento. Preparaos el grito de Segovia mola, que lo haremos. Tengo muchas preguntas y no quiero dejarme ninguna. No yo, ellos tienen muchas. Venga, venga. Por ejemplo, ¿cómo te...? Samuel, hola Eduardo, Hola, Samuel. quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue la convivencia entre las tres culturas, los cristianos, musulmanes y judíos en la Edad Media? Es una pregunta magnífica esa. Mira, yo estaba dando clase en la Fundación Ortega y Gasset y me preguntó esto un alumno de los Estados Unidos. ¿Está aprobado ya o no? Sí, un sobresaliente. Ya con esa pregunta ya aprobado. No convivían, tío. Es decir, esa idea es una tergiversación absoluta que empieza en los años 80, 90 y que tiene una función clara, ¿no?, de generar un entorno maravilloso, como si fuesen Arcadias, donde vivían judíos, cristianos, musulmanes y convivían. Convivir es una cosa, vivir en el mismo sitio es otra. Que yo creo que es lo que define básicamente ese tipo de relación. Vivían en barrios cerrados, la mayor parte de ellos. A partir del momento en que empieza el proceso histórico y van cambiando la hegemonía sobre las ciudades, en el caso de Segovia, pues determinadas comunidades empiezan a tenerlo crudo, ¿no?, a tenerlo crudo y a pasarlo mal, ¿no?, realmente. Un ejemplo que yo te pondría, Abderramán, el primero de los Omeya, cuando llega escapado de Damasco, que han matado a toda su familia y se va al fin del mundo para escapar, en las crónicas de Abenhazem cuenta que al llegar se quedó sorprendido de que hubiera cristianos en las ciudades gobernadas por el Islam, ¿no? Cuando en el año 1245 en Segovia hay un problema tremendo entre los clérigos segovianos, porque estaban todos casados, sí, todos casados. Hasta el año 1215
todos los clérigos tenían esposas e hijos. Y había un problema tremendo porque en el concilio de Letrán de ese año, de 1215, se propuso que no podían estar casados de ninguna de las maneras los clérigos. Y los segovianos se rebelaron. En Sepúlveda se juntaron y dijeron, toma por saco el obispo. Y le echaron consiguieron que le declararan loco al obispo Gerardo. Bueno, en fin. El Papa tuvo que tomar cartas en el asunto y envió a un cardenal que se llamaba Gil de Torres, que era cardenal en Lyon, en Francia, y cuando llegó aquí dijo, pero si está lleno de judíos y los cristianos crían cerdos en el claustro. ¿Os imagináis que vais a la catedral, no a la catedral que hay ahora, sino la que había junto al Alcázar, la catedral de Santa María, la catedral románica? Si vamos a disparar a Óscar. Tenemos un teléfono por ahí que está sonando. Sí, Vamos a buscar a ver quién ha sido. Bueno, pues lo que te decía. Ha sido nuestro realizador, por favor, historiete. Les pedimos disculpas, seguimos. Sigo. Con la antigua catedral. Bueno, a lo que voy. Criaban cerdos en el claustro. Criaban cerdos en el claustro para que los judíos no pasaran por la catedral. Y Gil de Torres se sorprendía, primero, cerdos en el claustro, y luego decía, pero si es que los cristianos se van a beber vino en las tabernas de los judíos. Pues claro, el vino de las tabernas de los judíos pasaba un proceso de sacralización para convertirlo en kosher, es decir, aceptable para el consumo de los creyentes, y el vino era magnífico. Tú te vas a donde está el mejor vino, ¿no? ¿O no? Sí. A ver, si te dicen, eres del Real Madrid, te dicen en el campo, en el bar del Barcelona, la cerveza es mejor y más barata, pues te vas allí. ¿A ti qué más te da que sean del Barça, verdad? ¿No? Pues algo así. La convivencia como tal es complicada. Es complicada. A medida que avanza la Edad Media es muy compleja. A partir del siglo XIV, cuando se desarrolla la peste negra, que acaba con el 40% de la población europea, a partir de ese año, de ese periodo, esos años del siglo XIV, prácticamente imposible. En Écija empieza una persecución contra los judíos que se les acusa de haber envenenado las aguas para matar a todos los cristianos. Y eso provoca asaltos, una locura, una conversión forzosa, asesinatos de judíos, y al final acaban encerrados en auténticos guetos, que gueto es una palabra que no tenemos que utilizar. Son zonas cerradas, porque no es una palabra del castellano, quiero decir, no que no debamos utilizarla, sino que en aquella época decir que había un gueto en Segovia en el siglo XIV y principios del XV, pues es una barbaridad, porque es una palabra propia del siglo XIX, Polonia y en Rusia, ¿no? Pero la idea es la misma, es encerrar a una comunidad en un espacio para que no se relacione con la otra. Y esto ocurre con las juderías, aljamas, con las morerías. Entonces, es interesante que en las ciudades podamos encontrar sinagogas, podamos encontrar mezquitas, claro que es interesantísimo, que encontremos vestigios de aquel pasado histórico, pero no debemos creer que vivimos en un contexto como aquel. Siempre es muy importante cuando estudiáis historia comprender el contexto de aquel momento, que sepáis, que seáis conscientes de lo que hay alrededor, para no caer en una enfermedad propia del presente, que es el presentismo, ¿no? El maldito presentismo que nos hace analizar el pasado con los ojos de hoy. Entonces, ¿convivían? No. ¿Vivían juntos? Sí. ¿Se llevaban bien? A veces. Y a veces fatal. Y a veces llegaba un tipo y empezaba a predicar contra los judíos y los de aquí asaltábamos la judería. Bueno, asaltábamos no, nosotros no hacíamos esas cosas ni las hacemos. Asaltaban la judería y provocaban auténticas barbaridades. ¿Cuántas sinagogas hay en Segovia? Hoy, 2024. Cero, patatero. ¿Cuántas mezquitas? ¿Ahora? Bueno, sí, ahora hay mezquitas, pero ¿cuántas mezquitas quedan de entonces? Mezquitas históricas, medievales. ¿Cuántas quedan? Cero. Sin embargo, ¿pensamos que convivían? Tenemos vestigios de una mezquita. ¿Dónde? En San Millán. ¿Habéis visto la torre, el campanario de San Millán? Parece un alminar, ¿no? Además ahí subimos al minarete, ¿verdad? La iglesia del Corpus Christi es una sinagoga, era la sinagoga mayor. De hecho, Catarina de Lancaster la expropia. Dice, ¿qué hace? Pues hay judíos en Segovia. Eso dice Catarina de Lancaster, la nieta de Pedro I de Castilla. Hay judíos en Segovia. De aquellos segovianos, todos estos que hay ahora. Claro, claro. Yo me voy a subir por aquí. Bueno, te he respondido, ¿no? No tengo preguntas. ¿Voy por allí? ¿Quepo por allí? Sí, ¿no? Venga, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Si coges. Mucho. Primero por aquí, luego voy para allá. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Inés. Inés, pues ahí tienes al trovador. Sí. Está un poco sordo, está mayor ya, ¿eh? Nos gustaría saber en qué época te hubiera gustado nacer y vivir. Esa es una pregunta que me hacen muchas veces los estudiantes. Pues te voy a decir ahora. Ahora. Y el miércoles cuando el Real Madrid gane al Bayern, sin discusión. Ahora. Ahora. La época en la que vivo. El conocimiento de la historia te hace comprender que eres hijo de tu tiempo. De tu tiempo. Es imposible que pudierais vivir, primero por cuestiones ya inmunitarias, ¿no? Es decir, si hiciéramos una máquina del tiempo y entrásemos allí, en la época que tú quieras, básicamente enfermaríamos rápidamente. La comida sería para nosotros incomible, imbebible, la vida inasumible, el olor. Nosotros vivimos ahora, ¿verdad? ¿Que no os preocupa tanto esto? ¿No? Yo tengo un amigo que se llama Gerardo Traité, que trabaja en el condensador de flujo en el programa de televisión, que ha escrito un libro sobre el olor en la Edad Media. ¿No podéis imaginar qué pestilencia repugnante aquella? No podríamos estar en esta clase. Impensable, impensable. Imaginaos en la Universidad de Salamanca en el siglo, yo qué sé, en el XV, es la primera universidad donde los estudiantes se sientan en la historia de Europa. Hasta entonces, los estudiantes estabais de pie y los profesores nos sentábamos. Esto ha cambiado y es una mierda, que lo sepáis. Que ahora estáis todos sentados de maravilla y nosotros de pie dando clase. Bueno, pues los estudiantes estaban de pie. Esto lo vamos a cambiar, ¿no? Sí. ¿Lo vamos a cambiar o no? Claro que sí, hay que cambiar la historia, pero ya, hombre. Bueno, pues lo que os digo, se levantaban los estudiantes, estaban de pie, el profesor estaba sentado en el centro, en una silla de madera, que en latín se dice cátedra, por eso al profesor se le llamaba catedrático, era el profesor que se sentaba en la silla de madera, ¿no? Y hacía un frío que pela, o que pelaba. Entonces los estudiantes pobres, para ganarse dinerete, porque no todos los estudiantes eran ricos, había privilegiados en aquella época que financiaban a los estudiantes, creaban colegios mayores, como el colegio de Fonseca, ¿no? Donde los estudiantes podían estudiar sin tener un duro, ¿no? Ni pertenecer a la aristocracia de una burguesía baja. Bueno, pues a lo que voy, que me enrollo y me disperso. Hacía un frío que pelaba y los estudiantes pobres por la mañana, los ricos les pagaban para que calentaran la clase. Y la calentaban corriendo. Os imagináis una clase plana, venís 10 o 12 y os tiráis una hora corriendo, para que con el sudor y vuestra temperatura corporal elevéis la temperatura del aula. ¿Cómo huele allí? Personas que no se lavan, porque lavarse es complicado. Durante siglos en la historia de la humanidad se pensaba que el agua era dañino para el cuerpo. Echar agua por encima, ¿quién hace eso? Cosa iba a decir, de homosexuales, de musulmanes y de homosexuales, que es lo que decían. Cuando se enfrentaban en batallas, pero cuando vas a la guerra, no es como en las películas, que van formados como en Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos. No, no, vas insultando al otro. Claro, porque te tienes que poner en situación, porque vas a matar a una persona, no vas por la calle y dices, voy a matar a este y le clavas un cuchillo, ¿no? Sino que tienes que ponerte en situación, y se insultaban. A Julio César se enfadaba porque le llamaban enano. Enanos, enanos, calvos, enanos les llamaban. Y decía, joder, no hacemos más que darles palizas y nos llaman enanos. Eso lo cuenta la Guerra de las Galias de otra manera, ¿no? No como lo digo yo. Bueno, pues básicamente aquí, ahora, 2024, donde estoy viviendo, en cualquier otra situación, primero, bueno, en la mayoría de los lugares me habrían prendido fuego, me habían ejecutado, tenía que haber vivido en la foresta solo y alejado, en fin. Yo sigo buscando preguntas. El mejor momento es en el que estáis viviendo, ¿no? Y es donde hay que estar. Pregunta por aquí, luego tengo otra por aquí, vamos con él, ¿vale? Venga, venga. ¿Cómo te llamas? Preséntate, porque estará tu abuela viéndote seguramente, o tu padre, o tu madre. Bueno, pues me llamo Daniel y querría preguntarle que... Espera, esta es tu cámara. Vale. Me llamo Daniel y me gustaría preguntarle que cuál cree usted que ha sido el hecho o descubrimiento ocurrido en Segovia que más ha afectado fuera de las fronteras del Estado español. Vale. O sea, el hecho histórico más importante ocurrido aquí. La tuya es aquella, Hola, Óscar. Pues indiscutiblemente la proclamación de la reina Isabel la Católica. Ese es yo creo que es el hecho histórico fundamental de Segovia. Yo diría que es ese. En términos de impacto internacional, de impacto global en la historia de la humanidad. Te guste o no te guste, porque la historia no tiene por qué gustarte. De hecho, no me gusta. La mayoría de las cosas que han pasado, siempre digo, ¿por qué ha pasado esto?
¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? Desde cosas nimias hasta verdaderas barbaridades que se han hecho, ¿no? Probablemente yo diría que es la proclamación de esta mujer, puesto que el reinado, los años que ella reina, que gobierna en Castilla, son importantísimos para el transcurso de la historia de la humanidad. De verdad, ¿eh? Y no es una cuestión nacionalista, la mejor reina, la mejor... Siempre estamos con estos temas. En la historia no hay ni mejor ni peor. Bueno, hay gentuza de cuidado, pero eso también lo hay en el presente, ¿no? La mayoría somos gentuzas, suelo decirlo yo, ¿no? Y a la hora de la verdad siempre solemos fracasar, tomar la decisión equivocada o injusta, ¿no? Y no nos importa. La reina Isabel es una persona importantísima en el transcurso de la historia. El hecho de que se proclame en Segovia es también muy singular, porque responde probablemente a una conspiración, a un plan clarísimo. Su hermano fallece y a los 3 días la están proclamando en Segovia, como si eso fuese algo posible hoy en día. Hoy en día se muere el rey y para proclamar al siguiente tardamos 2 meses en organizarlo. Y estos a los 3 días estaban todos listos con los papeles firmados, la concordia de Segovia, el acuerdo entre Fernando, su esposo y primo, y ella ya listo. O sea, había como una especie de planificación de lo que iba a ocurrir, ¿no? Pero es absolutamente singular, primero, porque financia el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y eso transforma por completo la historia de la humanidad. Segundo, porque en las Cortes de Toledo de 1479-1480 dibujan un modelo de sociedad, de estructura política, jurídica y administrativa que luego va a ser copiada por otros países y que es el fruto de lo que llamamos estados modernos, ¿no? Por eso es importante la presencia de esta mujer. Ahora, otra cosa es lo que es ella y lo que hizo ella para que contaran de sí mismo, ¿no? Yo pondría eso en el primer lugar, de los hechos acaecidos en Segovia, de los más singulares. Acaecidos accidentalmente, porque luego hay cosas que ocurren en Segovia que podrían haber ocurrido en Turrubuelo de la Sierra, ¿no? Y es el nacimiento del emperador, digamos, el hijo de un general romano, de un legado, que recibe el nombre de Teodosio el Grande. Teodosio el Grande cuando llega a ser emperador romano. Es que este tío se carga el imperio romano, ¿sabes? Porque toma la decisión de que el cristianismo sea la religión oficial del imperio romano. Y luego divide el imperio entre sus 2 hijos. Y todo lo que hace es una desgracia para el imperio romano. Por eso es mejor no decir que es segoviano, por si nos tiran piedras y nos persiguen, ¿no? Porque claro, lo que acaba con una de las causas básicas de fractura y destrucción del imperio romano de Occidente es la hegemonía, el reinado de Teodosio, que nació en Coca, ¿eh? Nació en Coca. Así que pondría esas 2 cosas. Puedo estar hablando de lo que me has hecho 1 año de mi vida, cosas que han pasado en Segovia. No lo tenemos, ¿eh? No lo tenemos, lo sé. Me vengo aquí que tenemos más preguntas. Hola, soy Eneco y... Íñigo, eso es Íñigo en euskera. Sí, exacto. Y nos gustaría saber la razón por la que, a pesar de haber fallecido en Jaén, San Juan de la Cruz está enterrado aquí, en Segovia. Bueno, pues por el proceso reformista, porque se trajo el cuerpo aquí porque era el convento matriz del proceso de reforma. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, veréis, debéis reflexionar sobre el concepto en sí del catolicismo y de la institución. Porque una cosa es la creencia, el tener una creencia religiosa, y otra cosa es la institución política que genera. Entonces, la Iglesia Católica como institución ha ido evolucionando durante miles de años, intentando adaptarse a los cambios que había. Ha habido cambios que han asumido, es decir, personas que decían, bueno, es que yo no entiendo así la religión, y asumían ese cambio. Y otras personas que decían, es que yo no entiendo esto así, y los perseguían, los exterminaban, los prendían fuego y les llamaban herejes, ¿no? Que es una cosa muy singular. En el caso de San Juan de la Cruz, la palma porque le han echado, la Inquisición lo quiere mandar a América, porque están reformando la orden religiosa del Carmelo, tanto él como Santa Teresa. Y tienen encima la Iglesia Católica. Mira, pasó justo algo parecido con ellos, como 2 siglos y medio, 3 siglos antes, que es a finales del siglo XII y principios del XIII con Francisco de Asís. Un tipo que entendía la creencia como algo que pertenecía al pueblo y que no creía en ningún tipo de institución. El Papa Inocencio III tuvo la posibilidad de cargárselos a todos esos malditos franciscanos que decían que la Iglesia tenía que ser pobre, ellos que tenían anillos con unas perlas tremendas, que por cierto les llamaban en los documentos, les llaman los perlados,
porque iban con perlas. Lo que pasa es que luego ellos, al transcribirlo, lo han transformado. Y ahora decimos prelados. Entonces, pudieron acabar con Francisco de Asís y tomó la decisión de asumirlo. Y entonces, en lugar de quemarle, prenderle fuego, perseguirle, matarlos a todos, convirtieron a Francisco de Asís en santo y a lo que él había organizado en una orden religiosa. Algo así le pasa a San Juan de la Cruz. Viene aquí porque es una casa matriz en la que quieren que esté. Además, había una hija de un caballero segoviano que estaba enamorada de él. Y también hizo fuerza para traerse. Eso lo contaremos en una historieta de Segovia próxima. Lo apuntamos. Ya tenemos preparadas las historietas de la 5ª temporada. Sí. Oye, voy a ir pasando buena pregunta, ya, ¿vale? Se lo pasáis vosotros. Si queréis saludar mientras paséis. Hola, yo soy, le paso. ¿Cómo te llamas? Ahora te digo algo de tu nombre. Pues hola Eduardo, soy Cora y mis compañeras y yo queríamos saber cómo afectó el franquismo a Segovia. Una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo nos afectó a todos, no? Y luego te cuento una cosa de tu nombre que me he quedado con las ganas, ¿eh? Es que la madre de Abderramán III se llamaba como tú. Eneca, se llamaba Íñiga, que suena fatal en tía, ¿no? Y, hola, yo soy Eduardo y tú Íñiga. Y dice, no jodas, que te llamas Íñiga. Pues sí, la sobrina de la reina toda de Navarra. Bueno, es una historia muy interesante y muy divertida, ¿no? Bien, el franquismo, verás, el franquismo afecta a toda la sociedad española porque es una dictadura que acaba con un proceso democrático. Tampoco es que la Segunda República fuese Atenas con Pericles, tampoco Atenas con Pericles era Atenas con Pericles, ¿sabéis? Porque tendemos a mitificar las cosas cuando cambian y entendemos que van a negativo, ¿no? Entonces, el franquismo afecta, básicamente, veréis, en términos sociales afecta igual que a toda España. El franquismo dividió España entre vencedores y vencidos y generó un proceso de control y de gestión del pensamiento con modelos económicos autárquicos, es decir, un proceso que lleva a España a casi a una fractura total y a un fracaso. Incluso en los primeros años 50 se considera que España es un Estado fallido. El nuevo régimen franquista cambia con la Guerra Fría, la aparición de los Estados Unidos, el crecimiento económico. Y digamos que en los años 60 parece un régimen de éxito. No hay partidos políticos, el régimen franquista sobre todo es antiliberal, no cree en las constituciones. El general Franco creó leyes y no fue capaz de decir he creado una constitución, las llamaba leyes fundamentales del reino, ¿no? Creó 6 leyes fundamentales. No permitían que las mujeres votaban las madres, ¿no? La mujer quedó encasillada, la mujer especialmente sufre en el proceso del franquismo, ¿no? Porque durante la Segunda República se habían producido grandes avances de integración, y lo digo así, integración social de la mujer. Es importante que leáis a gente como Victoria Kent o a Clara Campoamor. Yo me iría más con Victoria Kent, ¿no? Aunque me gusta más Margarita Nelken por lo luchadora que era, ¿no? En fin, en cualquier caso, el franquismo es un periodo de inversión del avance social que había en Segovia. Pensad que en 1930 y 31 daba aquí clase Antonio Machado, y en 1936 Antonio Machado estaba muerto en un pueblo de Francia, en fin, de aquella manera, que estaba en una pensión y tenían solo una camisa, y su hermano y él intercambiaban la camisa para bajar a comer, para que os hagáis una idea de a dónde lleva la intolerancia y la falta de reconocimiento de lo que debe ser una sociedad democrática. El franquismo provoca, pues obviamente, un retroceso cultural en Segovia muy importante. Afortunadamente ya no estamos en eso, ¿no? Y tenéis la suerte de no haber vivido ese periodo. Yo nací cuando el general Franco todavía vivía. Yo recuerdo al general Franco porque yo vivía y he nacido y vivía en La Granja, y el general Franco celebraba el 18 de julio en mi pueblo. Yo lo he visto. Era un señor muy mayor, muy viejito, que iba así, temblaba mucho por el Parkinson que sufría. Bueno, en fin, la historia. Yo también he conocido, ¿no? ¿Verdad? Tú más que eres más viejo. Oye, tengo más preguntas. Bueno, buenos días, Eduardo, yo soy Hugo y me gustaría saber un poco sobre las utilidades del Alcázar y qué reyes vivieron en él. Qué pregunta guay, tío. Bueno, el Alcázar es el corazón de Segovia. Yo te diría que lo que me hace pensar en el Alcázar es primero en un castro celtibérico. Después del castro celtibérico yo hablaría
de una fortaleza romana, indiscutiblemente, por eso llega el acueducto hasta allí. Después ya me metería con el colapso del Imperio Romano en Occidente, de una plaza visigoda, ¿no? Por la presencia de visigodos en toda la provincia. Después la llegada del Islam, después ya los cristianos. Bueno, es un palacio real, es un castillo real desde el año finales del siglo XII, 1180, 1188. Es la referencia documental más antigua que tenemos. Es el documento más viejo donde se habla del Alcázar, es en un documento escrito durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla. Entonces, desde entonces siempre ha sido la casa de los reyes. Y hay algo muy significativo del Alcázar que no os dais cuenta ninguno cuando vais allí. Veréis, cuando veis una fortaleza, la fortaleza siempre es la parte más importante de una villa, ¿no? De una población que está rodeada por una muralla. Y los atributos defensivos están en el exterior. Sin embargo, Segovia, el foso está hacia adentro. ¿Os habéis fijado en esto, no? Que llegáis al Alcázar y cruzáis un puente levadizo con un foso seco tremendo. Coño, se estaban protegiendo de los segovianos. ¿Cómo somos? Llega el rey y se encierra, sube la puerta y dice, quita, quita, a ver si van a venir los segovianos. Esto es muy singular. Y es porque Segovia es una ciudad de caballeros y aunque el rey tenía su casa y el señorío de Segovia le correspondía al rey, los segovianos eran muy orgullosos de la gestión de su territorio y de su ciudad. Y, por ejemplo, al rey al rey o la reina les hacían jurar los fueros al entrar por la puerta de San Martín, que ya no existe, en la calle Real. Y si no juraban los fueros, a tomar por saco. Que le pasó a Juan II 2 veces. Que llegó, no quiso jurar los fueros, estaban enfrentados con él y no le dejaron entrar. No dejaron entrar al rey en la ciudad ni a su casa. Esto es algo muy significativo que debéis comprender, ¿no? Siempre pensáis que en la Edad Media los reyes decían y la gente decía pero no es cierto. Es decir, hay una confrontación permanente del privilegio, de la lucha por los privilegios, por las necesidades, por los recursos de cada ciudad. La gente no pagaba impuestos porque sí. Había gente que no le daba la gana pagar impuestos, sobre todo los diezmos y las tercias parroquiales en la Iglesia Católica, que no querían pagarlos. Y les decían, pues es que te voy a excomulgar. Pues vas a ir al infierno. ¿Más? Viviendo en una casucha, trabajando 17 horas al día, comiendo y muriéndome, viendo cómo se me mueren los hijos. Pues al infierno. Y no pagaban. Los de Calabaza se negaban a pagar los impuestos de las tercias parroquiales en el siglo XV. Y les daba lo mismo. Por ejemplo, Oye, qué bonita la clase desde aquí, ¿eh? Genial, Se ve de lujo. Es genial. Que Venga, preguntas. tengo más preguntas y tengo una pregunta de un oyente también. De un Muy bien, alumno oyente. Ya sé que no está en vuestro curso, pero tiene preguntas. ¿Qué tal, Goliardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido a esta clase. Da gusto ver al futuro de Segovia. Da gusto ver, por cierto, el repaso somero de la historia de Segovia que le estáis hacer aquí al trovador. Impresionante. O sea, yo creo que dice él que no le gusta maestro. Yo le suelo decir que es una enciclopedia con patas. No. Porque todo lo invento, que es lo bueno que tengo. Todo lo que aglutina y lo que nos enseña todas las semanas. Cada semana que veo historietas de Segovia en la 8, estoy más orgulloso de aquella idea que tuvimos ya hace 4 o 5 años. 5 años, el 19. Propusimos aquí al trovador pues, empezar esta iniciativa de un programa semanal que contase y divulgase cómo lo hace la historia de Segovia. Y oye, se puso la camiseta de la tele y del profesor y ahí está. Me da lástima porque este programa, sabéis que no sé si lo veis, el programa suele acabar siempre tomando un vino entre... Sí, es fundamental. También de alabar el trabajo de aquí de nuestro compañero Alberto Guerrero. A disfrutar. Que sabéis también que lo compagina con sus tareas radiofónicas en vídeo de radio y saca ratos para acompañar aquí y hacerlo pasar también con Eduardo. Y le voy a dar un tirón de orejas aquí porque el programa acaba siempre con un vino y acaba siempre con un niquelado de los hitters, de Óscar. Pero hoy con la zona al teléfono, ya ves, aquí estamos ahí... Le vamos a aniquilar, le vamos a aniquilar al acabar el programa. Entonces aquí el tirón de orejas que... No, ya era en serio. De verdad, gracias a todos vosotros por vuestro compromiso, por las preguntas que hacéis. Gracias al equipo docente del Mariano Quintanillo, al equipo directivo, por habernos prestado el mejor plato imaginable.
Gracias, lógicamente, a Eduardo y a Alberto. Y quiero hacer también yo una pregunta. Ahora voy a poner a prueba tus dotes futurólogas de adivinación. Estamos escribiendo la historia ahora mismo. Según vivimos, según hacemos cosas, la sociedad actual. ¿Cómo nos verán a nosotros, a los segovianos del presente, los libros de historia, los profesores de historia del futuro como tú? Una buena pregunta, me la hacen siempre, me la hacen muchas veces en la radio, cuando voy a Radio Nacional de España me hacían estas preguntas. ¿Qué piensas tú que va a pasar? Digo, no tengo ni idea. Sabéis, los historiadores hablamos de gente del tiempo pasado, estudiamos ni siquiera somos sociólogos que podamos hacer predicciones en base a una estructura matemática porque es imprevisible la historia. La historia no se repite, por mucho que la gente lo diga. Esto se repite, la historia se repite. Veréis, Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima. Pero rima, como un poema, suena algo parecido, ¿no? ¿Cómo nos verán? Pues yo espero que nos vean de una manera. Yo creo que nos van a ver de ninguna manera, porque la historia de las pequeñas comunidades desaparece. Empezó a estudiarse a mediados del siglo XX, con gente como Charles Duby y con la escuela de los anales, que empezaron a estudiar vida cotidiana para entender que la historia no solo la hacen esos personajes que construimos, como la reina Isabel la Católica, porque los que fueron a América y desarrollaron toda esa civilización y expandieron la civilización española por todo el mundo, eran gente como nosotros, porque muy pocos sabéis que en el primer viaje de Colón había 2 de Segovia y en los siguientes viajes cientos de Segovias. ¿Cuántos sabéis quién era Isabel de Bobadilla? Isabel de Bobadilla, la primera mujer gobernadora y capitana general en América, pues era de Segovia, Isabel de Bobadilla y Peñalosa. No sabemos nada de lo que nos rodea, ¿no? No sabemos que la ciudad de La Habana, Santiago de Cuba, fueron fundadas por un tío de Cuéllar. Y Panamá por un tío que nació ahí al lado, en Segovia, detrás de la iglesia de San Martín, Pedro Arias Dávila. ¿Sabéis? No sabemos nada. Entonces, el problema de las pequeñas comunidades como la segoviana, a pesar de la importancia que ha tenido en la historia, te lo voy a decir, cientos de segovianos por medio mundo, por medio mundo, Pánfilo de Narváez, por medio mundo. ¿Quién sabe quién es Pánfilo de Narváez? Mi padre, cuando yo soy muy tonto, mi padre me decía, eres un Pánfilo, y me lo decía por que se fió de Hernán Cortés y la cagó. Pánfilo, el Almanzano. Que no sabemos nada. Entonces, en un futuro lejano, pues seremos, yo creo, conocidos por preservar nuestro patrimonio. Creo que eso sí que somos buenos. Hemos preservado el patrimonio, hemos sido lo suficientemente cabales como para entender que todo lo que nos han legado en el pasado nuestros antecesores merece la pena ser cuidado, ser protegido y ser entregado. El patrimonio no nos pertenece. El acueducto no es vuestro ni mío, ni es de nadie, pero es nuestra responsabilidad que digan lo mismo dentro de 100 años y dentro de 200. Además, la catedral y la alcázar y las iglesias y las calles. Y les dejaremos un edificio como el CIDE, el CAD, que es precioso. Bueno, pues es que eso es lo que ocurre con los políticos. Mira, en Roma, verás, en Roma, refiriendo a eso que estás diciendo, en la ciudad de Roma, ¿habéis estado en Roma? Pues si no estáis, tenéis que ir, los que no, volver. En Roma, cerca de Porta Maggiore, que es una de las puertas que sale al sur, hacia una de las basílicas más espectaculares, que es la de San Pablo Extramuros, allí un tipo que llegó no llegó siquiera al consulado, que se llamaba Cayo Cestio, se enterró en una pirámide, macho. Se enterró en una pirámide. Construyó una pirámide fuera del pueblo, en Roma, y se enterró ahí. Y hoy en día, cuando 2000 años después vamos, nos encontramos una pirámide horrible, hortera que no veáis, pero hortera de narices, Y allí es donde está enterrado este tipo. Y lo vemos como algo singular. Ese edificio, si sobrevive a las próximas generaciones, pues, que lo dudo, pero bueno, si sobrevive, pues diremos, fíjate lo que construyeron aquí en los principios del siglo XXI en Segovia, este mamotreto de aquí, ¿no? Y como eso hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Los políticos tienden a pensar que deben dejar huella como si fueran faraones, dejar una huella
absurda en el pasado. Y lo más importante para un político, si os dedicáis a la política, alguno de vosotros, recordad que es el legado de lo que dejáis en la sociedad, no de lo que dejéis edificado. Es mucho mejor que tu legado sean derechos a que sea un mamotreto construido por el arquitecto más estupendo del mundo. Hombre, si dejas una columna de Alcázar, no pasa nada, ¿no? También. Oye, ¿cuántos no habéis preguntado y tenéis pregunta para que yo me haga un mapa? ¿A quién falta? Vale, voy a intentar. Tú también, ¿no? Vale, pues voy hacia abajo y vamos a hacer un recorrido. Bueno, cuéntale cómo te llamas. Bueno, me llamo Tuana. Cámara, aprovecha tu cámara que está. Me llamo Tuana. Hola. Y me gustaría preguntarte cuál es tu lugar favorito de Segovia en el que puedes desconectar. Es una pregunta dificilísima, ¿eh? Porque mirad que he recorrido ciudades por el mundo y yo no soy nada, de verdad no soy localista, no digo Segovia es la mejor ciudad del mundo, pero es una de las más bonitas del mundo, ¿eh? He visto ciudades tan bonitas o incluso que me resultan más evocadoras que Segovia. Pero me gusta en la ciudad de Segovia aquellos lugares donde pienso que no estoy en Segovia, que no tengo esa horda de turistas rodeándome, de líos, de coches, de gente. No me gusta el ambiente napolitano. Nápoles es así, ¿sabes? Nápoles, lo que es guay de Nápoles es la locura esa, ¿no? De que te va a pillar una moto, un coche, de que la gente grita, de que estás sentado aquí y están estos dos hablando a voces y están juntos. A la gente le gusta eso, a mí no. El jardín de Mauricio Fronques me gusta mucho. De hecho, estuve el sábado con estudiantes de la Universidad de Oregon charlando con ellos sobre historia y sociedad y transculturalidad. Y es un paraje muy singular. ¿No sabéis dónde está el jardín de Mauricio Fronques? Sí sabéis, ¿no? Algunos sí, ¿no? Bueno, pues es un sitio muy bonito, es un jardín chiquitito que recuerda a un pintor de origen nacionalizado estadounidense, de origen europeo, que se enamoró de la luz de Segovia, ¿no? Ese es uno de mis lugares favoritos. Otro es, porque me contó uno de mis maestros, que allí estuvo Le Corbusier, el arquitecto, es el lugar donde el acueducto hace el giro de casi 90 grados, que baja desde la calle de los Cañuelos por la Academia de Artillería, hace ¡pum!, un giro brutal y entra en el Azoguejo. Allí en esa esquina, lo que pasa es que hace mucho calor. Es un sitio muy guay, pero para estar en invierno. El jardín de Mauricio Fronques es muy bonito. También me gusta el rastrillo en la Puerta del Sol, sentarme en esas escaleras y imaginarme que oigo el ruido de los mercadillos fuera de la muralla, donde estaban judíos y musulmanes y cristianos trajinando, comprando verduras que habían sido cultivadas en los huertos por debajo del Puente de la Estrella hacia el cementerio judío. Pues sí, no sé, pero podría estar así hablando también horas, es que me gusta mucho Segovia. Oye, yo le quiero preguntar a Pablo, que estoy aquí con él, si de verdad cuando paseas por Segovia o cuando te das una vuelta con los colegas, eres consciente de toda esa historia que estás relatando, que estás pisando sobre la historia. Es que es mucha historia y no sé, no lo pensamos cuando paseamos y eso. A partir de ahora igual sí, ¿no? Sí, ahora lo pensaremos. Yo tengo una anécdota, tengo una anécdota con un profesor. Yo tenía un profesor en primero de la universidad, en primero de carrera, se llamaba Francisco de Moxó, que ya falleció, que me decía, hombre, ¿usted Juárez de dónde es? Y yo decía, pues yo soy de Segovia. Joder, qué suerte tiene usted, qué suerte. Seguro que usted, fíjese, ese alcázar, esa catedral, esas iglesias y ese acueducto, seguro que usted, cada vez que pasa por debajo de ese acueducto, tiene 3 o 4 segundos para detenerse, admirarlo y ser consciente de la suerte que tiene de vivir allí. No lo había hecho en mi vida. Desde entonces lo hago. Y un día que iba corriendo a dar clase, pasaba y es que es como un clic que me suelta en la cabeza. Y me paré y me puse a mirar el acueducto y se acercó un policía municipal. Y me dijo... Y te dijo, ese es el acueducto. Me dijo, ¿qué le pasa al acueducto? Y digo, nada. Y le conté esta historia. Y dijo, en la vida lo he hecho y ahora por tu culpa voy a hacerlo cada vez que pase. Así que a hay que ser conscientes, ya sabéis, lo que tenéis que hacer. De pararse 2 segundos y regalarlos allí. Bueno, Pablo tenía una pregunta. Venga. Sí, mi pregunta es que si nos podrías resumir un poco tu trayectoria profesional. ¡Buah! Todavía no ha terminado, ¿eh? Ahora, majo. Todavía no ha terminado. Que no es póstumo, ¿no? Todavía no ha terminado. Mi currículum tiene 365 páginas, el currículum académico. El abreviado tiene 40 páginas. Bueno, la verdad es que yo empecé estudiando historia aquí en Segovia, entonces había una escuela de historia en el Domingo de Soto, en el Palacio de Mansilla, y estudié historia en la Universidad Complutense 3 años, luego estudié
Me licencié en Historia Antigua, en Historia Medieval y en Ciencias y Técnicas Historiográficas. Después hice másteres, después me doctoré con una tesis sobre los orígenes de los servicios de espionaje e inteligencia en la Edad Media y empecé a dar clases en múltiples universidades. He dado clases ahora estoy por en la Universidad Carlos III de Madrid hace 10 años, en la UNED, he dado clases en la Fundación Ortega y Gasset, en la Universidad de Oregon, en la Universidad de Atlanta, en la Universidad de Minnesota, en fin, allá donde la gente quiera que yo dé clase y trabaje, voy. Sigo en el camino y en la carretera, un historiador nunca deja el camino, entonces la trayectoria seguirá. He publicado 20 libros, unas 50 publicaciones académicas, cerca de 350 artículos en la prensa, he escrito en National Geographic, en la revista Muy Historia, yo qué sé, si es que estoy un poco loco también, ¿eh? Entonces, sobre todo es necesidad de contar lo que voy descubriendo. Yo entiendo que la investigación tiene que servir, un investigador o un historiador tiene que servir como a 3 caminos, ¿no? Uno que es la docencia, otro que es la investigación, otro que es la transferencia. Entonces investigo, doy clases en la universidad y luego transfiero mis conocimientos, porque entiendo que debo darlos, porque para algo los construyo, y transfiero académicamente a otros colegas y estudiantes universitarios y también divulgo, que eso es lo que la mayoría de los historiadores no hacen. Estoy con Álvaro por aquí, que le va a pasar el micro al compañero. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber cuál fue la influencia de la Orden de los Templarios aquí en Segovia. Ah, tío, fíjate esos, ¿eh? No puedo decir tacos, que estoy en una clase. Me caen fatal, que lo sepas, los templarios. Casi prefiero ver un partido del Barcelona que ver hablar de los templarios, de verdad. No me gustan mucho los templarios. Yo te diría que mis investigaciones y el conocimiento adquirido me hace pensar que nunca estuvieron aquí. Yo sé que cuando la gente va a la Veracruz dice la iglesia templaria, pero no, es de los hospitalarios de San Juan. Los templarios, si hubieran venido aquí, los habríamos echado a patada, los segovianos. Porque ellos venían siempre a... Veréis, los reyes, sobre todo los reyes, o el papado, pero sobre todo los reyes, les encargaban, les encomendaban defender una posición, un puente, un camino. Entonces ellos, a cambio, lo que hacían era ocupar el espacio, generar una encomienda, es decir, un espacio con una zona fortificada, una iglesia, y luego generaban el movimiento de población, una repoblación hacia aquel lugar porque se sentían protegidos, generalmente iban a zonas de frontera. Entonces, es que los segovianos hacíamos eso nosotros. Nosotros defendíamos la frontera, amojonábamos el camino, progresábamos hacia el sur y lo que no teníamos que hacer era dejar que los templarios se ocuparan de recuperar esos recursos que podían ser para la comunidad segoviana. Entonces, no me gustan demasiado porque están muy mitificados, a la gente les gustan mucho. Se enriquecieron brutalmente con el control de las rutas comerciales en Oriente Próximo, lo que hoy en día es Palestina, todo eso que está sufriendo ahora, toda esa franja de Gaza y demás, todo eso estuvo controlado, una parte importante por orden del Temple, y generaron una riqueza brutal e ingente. Y cometieron el estúpido error de prestar dinero a un rey. Verás, a un rey no se le presta dinero nunca, porque no te lo va a devolver. ¿Quién presta dinero al rey? Los templarios. Prestaron dinero al rey Felipe IV de Francia, a Felipe IV el Hermoso, y cayeron en desgracia. El rey no les quiso devolver el dinero, hizo todo lo posible por acabar con esa orden religiosa, cosa que hizo. Llegaron a un acuerdo con el Papa, bueno, al Papa se lo cargaron indirectamente para conseguir un Papa que secuestraron y llevaron los papas a Aviñón y consiguieron una orden para eliminar a los templarios. Las órdenes fueron por toda la cristiandad el mismo día. El mismo día se abrieron y agarraron a todos los templarios y les dieron a mayoría matarile. Un viernes 13, por cierto. Viernes 13, ¿eh? Guay, bueno, seguimos. Recta final de preguntas. Historietas, nos quedan algunas y concluimos. Por aquí están todas ya. Nos queda vosotras, por aquí está y a ti. Date la vuelta, Goliardo, hijo. Buenas. Me gustaría preguntar cómo sufrió Segovia la invasión napoleónica. De pena. Verás, es que el problema de Segovia es que estaba en el Camino Real. ¿Y dónde durmió? ¿Dónde durmió Napoleón? Que durmió, ¿verdad? Durmió en Villacastín y pasó por el Espinar.
Pues mal, como en toda España. Veréis, la ocupación de España de Napoleón hay que diferenciarla de otros procesos de invasión napoleónica. Os lo digo porque es muy fácil decir, hay un argumento, algunos amigos míos lo hacen, que defienden la presencia de los franceses en la península ibérica, ¿no? Y el régimen que intentan instalar con la monarquía de José I, la monarquía de los Bonaparte. Segovia sufrió, pues lógicamente, la ocupación íntegra de la ciudad. El marqués de Tilly, que era el gobernador, ocupó el palacio episcopal, ahí al lado de San Esteban. El padre de Víctor Hugo ocupó primero Cuéllar y también Coca. Arrasaron con todo, quemaron y destruyeron. El castillo de Coca quedó destruido y quemado, y el de Cuéllar igual, quemado, asaltado. En Segovia, el obispado de Segovia, el palacio episcopal, perdió una parte importante de sus fuentes documentales. El archivo utilizaban los pergaminos para preparar la pólvora y las cargas de los fusiles, ¿no? Es decir, eso en cuestiones de lo que es Segovia, ¿no? Segovia provocó obviamente un enfrentamiento social entre aquellos que eran colaboracionistas, que lo sabía y bien, esos afrancesados, y luego la generación de guerrillas. En Segovia hay una guerrilla importante, ¿no? Que se desarrolla por todo el camino que va de Segovia hasta Valladolid, lo que es el camino real, por Villacastilla, Martín Muñoz de las Posadas, Lavajos, todo para arriba, pues era un camino de aquello. Es interesante siempre reflexionar en torno a lo que significó la llegada de los franceses a España. Y yo os recomiendo que os leáis la Constitución de Bayona. En 1808 Napoleón escribe una Constitución que entrega a los españoles, ¿no? Leedla. No leéis las Constituciones, leedla. Son 25 páginas. Os leéis mierdas en TikTok, en Instagram, en todo esto, en Facebook, en Twitter, que son porquerías, y os leéis la Constitución de Bayona en 10 minutos, ¿eh? Y el primer artículo, las cosas que dice Napoleón. Napoleón se quería trajinar la monarquía española, la corona, para su familia como fuera. Mal, porque además lo que genera es un nacimiento de un sentimiento de unidad que nunca existió, y es la base de la construcción del nacionalismo español a mediados del siglo XIX. Nunca se llamó Guerra de Independencia aquello. Si buscáis libros coetáneos, documentos, textos, nadie lo llama Guerra de Independencia, le llama la Guerra del Francés, la Guerra contra Napoleón, las guerras napoleónicas. Yo creo que el primer libro en el que se habla de Guerra de Independencia es en 1852-53, cuando se está constituyendo la idea de nación española. Así que todo lo que trajo en general es malo. Lo único bueno es lo que pintó Goya, pero bueno. No le hemos traído ni una botellita de agua, ¿eh? Nada, no pasa nada. Luego voy a ver 2 botellas de vino por lo menos. Vale, exagerado. Bueno, tenemos más preguntas por aquí, vamos hacia abajo. Hola, buenas, Eduardo. Te quería preguntar sobre un poco la Veracruz, que nos hablases de sus inicios, leyendas, un poco informarnos de ella. Bueno, es un sitio espectacular de Segovia, ¿te gusta? A mí me parece increíble, Primero por los asentamientos que tiene, los enterramientos, que no son enterramientos, son empedramientos, ¿no? Que hay enterramientos de allí. Está muy cerca de Zamarramala, que es una de las poblaciones más interesantes de Segovia, es una colación, ¿no? Toda la leyenda que tiene, el gobierno de las mujeres y demás, que yo creo que es fantástico. La iglesia es un emplazamiento, probablemente el inicio de una encomienda de la Orden de los Hospitalarios de San Juan, que son órdenes militares, hoy diríamos sectas. Te unes a una secta, entregas toda tu pasta y te dan formación militar y te vas a matar moros en cuanto puedes. Básicamente es lo que eran las órdenes militares, ¿no? Lo que pasa que puesto en términos académicos suena muy formal, ¿no? La iglesia es muy singular porque tiene un aspecto circular, es muy extraña, muy incomprendida. Siempre se ha asociado a los templarios, que lo preguntabas tú antes, ¿no? Y se llama la iglesia de los templarios de Segovia en la documentación del siglo XIX, incluso del XVIII. Pero sabemos que los templarios no estuvieron aquí. Te lo digo por eso, por el conflicto que había habido con Segovia. Hay muchas leyendas en torno a ella, sobre todo el proceso de ordenamiento de un caballero. Sabes que un caballero, cuando iba a ser nombrado caballero, porque cuando entrabas en una orden militar, ascendías al grado de caballero, entonces tenías que hacer todo el proceso y tenías que velar las armas. De hecho, tiene una zona, un templete dentro de la propia iglesia, donde se supone que en ese altar se velaban las armas, se pasaba un velatorio como una muerte, porque tu vida anterior acababa y empezaba una vida nueva. Ese es el proceso que se hacía en esas iglesias, ¿no? Y una de las leyendas más divertidas es que uno de los caballeros murió en ese proceso y los cuervos pues claro, es comida, ¿no? Pues se lo comieron. Y uno de los, pues el prior, el maestre de
de la orden militar les echó una maldición y desde entonces ningún cuervo se posa sobre la iglesia, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con los halcones y con la cetrería que había por ahí, que no se para ni un pájaro porque se los comían, ¿no? El sitio es singular, se llama Veracruz porque cuentan que tenía un trocito de la cruz de Cristo. Pero bueno, esto de las reliquias es muy divertido. Yo puedo contar tantas cosas, veréis, esto no lo voy a contar, lo de Caballero no lo cuento porque sale en televisión y me corren a palos por el pueblo. Entonces, eso me callo, ahí me callo. Pero si juntáramos todos los trozos de la cruz de Cristo que hay por la cristiandad, mediría unos 150 metros. Sería como la cruz del Valle de los Caídos. Se la habrían crucificado allí con una polea para echarle para arriba, que vamos. Hay ese afán por conseguir un trocito de, ¿no? Pero vosotros hacéis lo mismo, ¿eh? Porque si os vais dentro de una semana, os vais a París al concierto de la Taylor Swift, y os tira la camiseta, os tiráis a por ella de cabeza. Y dentro de 40 años, tus nietos les dirás, esta es la camiseta de Taylor Swift que conseguí. Pues lo mismo con el dedo de Santa Teresa, el pie de no sé quién, la oreja de no sé cuántos, lo mismo. Bueno, por aquí cuántas preguntas nos quedan. Tenemos para 3, me voy por allí. Y aquí también 2 y 3, venga, ¿vale? Yo disparo, bien. Ya te teniendo sed ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero venga, sigue. Ahora te preparan unos zumos estos chicos. Zumo. Zumo, tío, no me jodas. Me llamo Ángela y me gustaría saber por qué Segovia fue tan importante para los Reyes Católicos. Bueno, verás, la importancia de Segovia, dicen, cuentan las leyendas o las crónicas de aquella época, yo creo que es Hernando del Pulgar el que lo dice, que Isabel la Católica pensaba que Segovia era la llave de Castilla. Básicamente por el carácter, sobre todo económico, ¿no? Pensad que el factor económico importante y básico de Segovia y de Castilla en aquella época eran las mestas, ¿no? La explotación del ganado lanar, y en Segovia estaba la zona de los esquileos más importantes, estaba llena de esquileos, ¿no? Entonces los caballeros segovianos generaban grandes riquezas, ¿no? Los reyes católicos casan a su tercera hija, a Juana, la famosa reina doña Juana posterior, la casan con ese tipejo, el Felipe el Hermoso. Precisamente es un acuerdo económico tremendo. Cuando ella va en el primer viaje llevan 50 o 60 galeones que son solo transporte de lana hacia Flandes, donde estaba desarrollada la mayor manufactura que había en la transformación, ¿no? No sé, no sabría qué decir. Fíjate. ¿No? Sí. No sé. Todo es importante. ¿No? Todo es importante. Más preguntas. Me quedaba por allí. Todas las que te quedan. Pasa nada. Me llamo Carmen y te queríamos preguntar por qué el comunero Juan Bravo tiene una estatua aquí, aunque él es de Guadalajara. Bueno, uno es de donde quiere ser, ¿eh? Nosotros somos como los de Bilbao, que dice, yo nací en Murcia pero soy de Bilbao, porque los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, por los de Segovia igual, ¿no? Entonces, verás, Juan Bravo es el capitán segoviano. La guerra de las comunidades fue indiscutiblemente el momento del canto de cisnes. ¿Sabes que los cisnes cuando mueren cantan y luego, ¿no? Hacen un canto precioso? Hasta entonces cantan como el culo, pero en ese momento cantan maravillosamente bien y se mueren, ¿no? Juan Bravo representa la rebelión segoviana contra la imposición de un nuevo modelo político que es el que traen los Habsburgo. Yo sé que la construcción de la identidad nacional española nos hace creer que la España importante, imperial, la gran España es la que traen Carlos I y compañía, y no es así, ¿no? El intento de utilizar las infraestructuras o las instituciones castellanas para financiar el progreso y la promoción personal, que es lo que hace Carlos I, putrefactando las Cortes de Castilla en Santiago de Compostela y en La Coruña. Bien, la consecuencia es una rebelión tremenda, ¿no? De las comunidades castellanas. Empieza en Segovia porque en Segovia es el primer lugar donde se cepillaron al procurador que había sido sobornado y había aceptado esas normas. Es decir, lo que le pasa a Rodrigo de Tordesillas, que es pasarse por el Arco del Triunfo, los intereses
de la comunidad a la que representas, que esto es muy importante para que entendáis la política en el futuro y es como yo lo entiendo. Es decir, un político tiene que ser responsable y responder ante aquellas personas de donde ha recibido su mandato, que esto lo establecen los reyes católicos. Es que el problema es que en las Cortes de Toledo había pasado esto, se había establecido esa conexión entre lo que representas y a quién representas. Y ellos tomaron decisiones que iban contrarias a los derechos del común, al derecho común castellano y al beneficio, a los intereses de la comunidad castellana. Esa rebelión que estamos todos, ¿verdad? Somos conscientes de lo que es aquella Castilla y lo que es la rebelión comunera y sois segovianos, sois comuneros, sí, somos comuneros, ¿no? Bueno, pues acabó fracasando. Juan Bravo, Padilla, Maldonado, Juan de Zapata, que nadie habla de él, ¿no? ¿Verdad? Madrileño, ¿no? Madrileño. Juan de Zapata es el capital madrileño, que nadie habla del pobre Juan de Zapata. Representan el liderazgo de las comunidades contra el principio del absolutismo monárquico, ¿no? De todo por el rey, ¿no? Y todo por el interés del rey. No tuvo ninguna escultura ni ningún reconocimiento hasta el siglo XX. En 1921 hubo una iniciativa, en 1920 diría yo, una iniciativa entre la intelectualidad segoviana para crear un monumento que recordase a Juan Bravo. Es el primero que se levanta. Aunque veáis que pone en 1921, eso es cuando lo aprueba el rey Alfonso XIII. Lo hace Aniceto Marinas, que es el gran escultor segoviano, y se pone la escultura en 1922. Una comparación. El capitán comunero era Juan Padilla. Nació en Toledo. Veréis, Juan Padilla le pusieron la escultura en 2015. Más fea, ahí en una plaza, la plaza que es la de Pedro García de la Vega, horrible. Una escultura horrible, en 2015. A Francisco Maldonado y su hermano Pedro, nada, en Salamanca. Juan de Zapata, no saben quién es en Madrid. Los segovianos seguimos recordando aquello, quizás porque en ese momento es cuando empieza la gran decadencia de Segovia. 1521, el rey Felipe II en 1560 ubica la sede de la villa y corte, es decir, de la capitalidad administrativa de los reinos, en Madrid. Y desde ese momento Madrid empieza a crecer y a absorber política, social y económicamente todo el interior. Es el momento en que Segovia empieza a desaparecer. Empieza a convertirse en un pueblecito de provincias. En 1900 Segovia tenía 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Hay más gente en el Espinar ahora que lo que había en Segovia en el año 1900. Entonces, la historia muchas veces es nostalgia. Y pensar en Juan Bravo, que era de Atienza, pero que murió representando, defendiendo esos intereses que entendemos, esos derechos castellanos, es como ese canto de cisne de Segovia. ¿Qué se ha construido en Segovia o qué hay en Segovia después de 1521, 1522? No sabemos nada. No sabemos nada de eso, pero recordamos todos a Juan Bravo. Es el recuerdo de cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos grandes, de los años bárbaros que dicen en la película American Pie, ¿no? Estamos viviendo los años bárbaros, los años en los que somos jóvenes, valientes y que el mundo es nuestro. Eso es un poco recordar a Juan Bravo. Recordar que una vez dijimos al rey que no tenía razón y que luchamos contra ello. No porque uno sea antimonárquico, no, luchamos contra el sistema que entendemos que no es justo. Y eso es lo que pasó en aquellas comunidades. Creamos una ley, la Ley Perpetua de Ávila, en 1520. Esa ley que establecía un modelo básico de constitución. Los castellanos, hace 500 años crearon una ley que luego los ingleses la tradujeron. Y la utilizó Oliver Cromwell, el Lord Protector, para crear aquella república inglesa sin rey. Y que 2 siglos después y medio, un tipo que se llamaba Thomas Jefferson, dicen que la utilizó y la argumentó en el proceso legislativo de la Constitución de los Estados Unidos, que hablaba de The Constitution of Ávila. Por eso tenemos a Juan Bravo, para recordar que fuimos grandes y que podemos serlo. Pregunta. Me llamo Naya y quería saber cuál es la historia de la Casa del Crimen. La Casa del Crimen, la que está en la Morería. Eso escribí un libro, Carlos Álvaro, sobre ello, ¿no? Bueno, mira, si hay Casas del Crimen, yo me sé, esa en concreto, hay como 2 o 3.
sobre esa casa del crimen. Las casas del crimen siempre aluden a recuerdos terribles y oscuros de asesinatos, generalmente asociados con mujeres. Mira, en La Granja hay una que tiene que ver con una chica que la degolló un tipo que era de Segovia, que estaba enamorado de ella. Generalmente tienen que ver con estas cosas. Tienen que ver muchas veces con la violencia que llamamos hoy en día de género, con la violencia contra las mujeres, tienen que ver muchas veces. Y se quedan asumidos como casas del crimen, casa del asesinato, casa de la mujer emparedada. Tienen esa idea siempre. Ese barrio es muy interesante porque es el último barrio donde hubo musulmanes en Segovia. Me refiero donde hubo una morería antes de que todos los musulmanes fueran obligados por las políticas del cardenal Cisneros a ser cristianos. Y la leyenda aquella de aquel crimen tremendo, execrable, que luego fue divulgado, eso oculta el pasado de aquel barrio magnífico. Yo, desde luego, en lugar de pensar en la casa del crimen, recordad que eso era la morería. Es lo que te diría. E investigar un poco cuál era esa calle. Hicimos un programa que hablábamos de moros y cristianos. Hemos estado por todos los sitios. Oye, nos quedan dos preguntitas. Venga, una por allí y luego me voy contigo, que hemos empezado contigo, y luego me cuentas el secreto del champú para que... Hola, buenos días. Eduardo, yo te quería preguntar sobre qué papel tuvo Segovia en la guerra civil y por qué me he dado cuenta que en Balsaín están la mayoría de las trincheras. Bueno, es una buena pregunta porque, mira, he estado en un proyecto de investigación de la Universidad de León durante los últimos 3 años haciendo el inventario de restos de la guerra civil en Castilla y León, y me ha tocado Segovia, dirigir el proceso de prospección de restos de Segovia. Verás, Segovia está en el límite fronterizo entre la zona republicana que conduce a Madrid y el avance de los ejércitos rebeldes desde 1936. El proyecto de Emilio Mola era una guerra rápida y bajar desde el norte por Valladolid y entrar en Madrid a través de Segovia. Segovia cae en el bando franquista, en el bando rebelde rápidamente. El 22 de julio de 1936 esto ya todo está dominado por la zona rebelde, ¿no? La importancia de Segovia radica en que esas columnas que envía Emilio Mola desde el norte, desde Navarra y sobre todo desde Valladolid, quedan detenidas en el Alto del León, en el puerto de Guadarrama, por las milicias madrileñas, las milicias republicanas. Y se establece una línea de frente que está muy cerca de Segovia. Entonces, en el año 1937, cuando cambia y se transforma el proyecto estratégico de la guerra, que ya no es una guerra rápida, que es lo que planteaba Emilio Mola, sino una guerra lenta, de conquistar poco a poco las ciudades e ir provocando una limpieza social, que es lo que produce o lo que proyecta o lo que defiende el general Franco, verás, empiezan a atacar para romper la hegemonía económica republicana, sobre todo en el tema industrial, intentar conquistando toda la zona norte, Bilbao, Gijón, Avilés, y envía allí una ofensiva que es la segunda fase de la guerra civil. En ese momento, la Segunda República, el ministro de Defensa Nacional, que era Indalecio Prieto, durante la presidencia de Negrín, decide conquistar Segovia. Decide hacer una maniobra militar para provocar que el ataque sobre el norte industrial se detenga y los militares tengan que volver hacia Segovia, porque claro, si conquistas Segovia puedes llegar a Valladolid fácilmente, sobre todo si metes esos tanques rusos que tenían, ¿no? Y se produce la ofensiva sobre Segovia en el 37. Esa es la razón de que esté todo lleno de posicionamientos militares, porque la aparición de casi 20.000 republicanos, brigadas internacionales, brigadas mixtas, aviación, intentando tomar Segovia, provoca un poco de desazón en el Estado Mayor del general Franco. Es decir, consiguen detenerlos por la propia naturaleza en sí de la ofensiva, la debilidad de la falta de cohesión que tiene el ejército republicano, el apoyo internacional que tiene, sobre todo desde el punto de vista táctico, el ejército franquista, les permite detener esa ofensiva que se queda en la zona de la Granja, en Balsaín, pero también hasta el Espinar llega aquello, ¿no? Y eso les hace darse cuenta de que es una zona donde se puede mover un ejército rápido, porque el Pinar de Balsaín y el Pinar también en el Espinar es una zona fácil de meterse por allí. Puedes meter un ejército estupendo y no te enteras hasta que está en la llanura. Entonces deciden fortificar toda esa zona para prevenir
que pueda haber posteriores ataques. Y por eso está toda aquella zona edificada de atrincheramientos, casamatas, de parapetos, de posiciones de artillería, de posiciones de observación, de aeropuertos. Todo de verdad es un catálogo fantástico y fabuloso lo que hay allí. Pero responde básicamente eso, a una acción preventiva, ¿no? En cualquier caso, Segovia, de toda la comunidad de Castilla y León, es la que sufrió más tiempos la guerra y con más peligro, porque es la ciudad que estaba más cerca del frente activo, ¿no? Entonces, el uso de la aviación, que en la Guerra Civil Española es donde toma un protagonismo indiscutible, que luego se va a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial de una forma clara, bueno, pues ese uso de la aviación y de la artillería provoca que Segovia sea protagonista, pero sobre todo sufra la guerra de una forma evidente. Generalmente la guerra civil se sufre en toda España en términos de represión, de limpieza social. En Segovia también hay eso, pero también está la tensión constante y permanente del frente. Hasta el 1 de abril de 1939 Segovia está en el frente. Y por eso el papel de la guerra civil y Segovia y los restos que tiene es muy importante. Y es muy importante que los visitéis, con mucho respeto, que os vayáis por allí, que caminéis las trincheras, que veáis las viviendas catenarias, que os pongáis en el lugar de esa gente, ¿no? Que tuvieron que sufrir la catarsis aterradora de tener que matarse entre ellos, ¿no? Que es lo que siempre es una guerra civil, y que todo eso se basa siempre en la desigualdad. Es lo que alimenta este tipo de confrontaciones sociales que llevan a una comunidad a autodestruirse. Qué filosófico, podéis ver un programa que se llama, que hicimos allí, ¿verdad? Un programa que estuvimos recorriendo. Franco no mola, se llama el programa. Franco no mola. Absolutamente recomendado. Última pregunta. Venga. Bueno, como última pregunta quería saber cuál es la razón por la que el monasterio del Parral, en la Alameda, es el último monasterio en el que quedan monjes jerónimos masculinos. Bueno, verás, es que la Orden de los Jerónimos es una buena pregunta. ¿Conocéis el monasterio? Sí. ¿Habéis ido allí? ¿Habéis visto la tumba del Marqués de Villena? Sí. Joder, el villano de Villena, ¿eh? Vaya tipo, ese es el malo de todas las películas que os podéis imaginar, ¿eh? Bueno, Monasterio del Parral, ¿verdad? La orden de los Jerónimos es una orden, la única orden religiosa que es propiamente peninsular. Es decir, los monjes jerónimos eran españoles y portugueses. Esa es una de las razones por las que al final acaba desapareciendo, porque no logra internacionalizarse como otras órdenes religiosas. La Compañía de Jesús la conforman, los primeros compañeros son prácticamente todos castellanos, españoles, ¿no? Y al final la Compañía de Jesús sigue existiendo, es una de la gran orden religiosa del catolicismo, ¿no? Los jerónimos fueron muy importantes a partir del siglo XV, XIV, XV, ¿no? Pero ellos proponen otra cosa, ellos crean monasterios y no conventos. Esto es una idea que es una pregunta que yo pondría en un examen. ¿Cuál es la diferencia entre un monasterio y un convento? Y suspenderíais todos, ¿eh? Todo el mundo te dice, no, porque en el monasterio hay chicos y en el convento hay chicas. Pues no, hay conventos de chicos y monasterios de chicas, ¿eh? Tiene que ver con lo que haces en el monasterio. Al monasterio vas y del convento partes, ¿eh? Los monasterios son espacios donde tú entras en una comunidad para pasar el resto de tu vida allí, una comunidad autosuficiente. Y vas a una vida religiosa en base a una regla. El convento tiene una regla, tiene una norma, pero el convento es un punto de partida para salir a algo, ¿eh? La Compañía de Jesús a defender la pureza del catolicismo, ¿eh? Por ejemplo, los franciscanos a extender una idea de cristianismo asociada con la pobreza y con la hermandad, ¿eh? Entre los seres humanos. Los jerónimos son una orden que crea monasterios, no conventos. Ellos entran a la orden. Es una orden que está dedicada al pensamiento, a la investigación, al estudio. Tiene una conexión muy divertida con la masonería, pero eso lo dedicaré en otra clase, ¿no? Si llega el caso, ¿eh? Quedan pocos básicamente por la característica en sí, de que es un monasterio que tiene un carácter, un punto elitista, pero también un punto de profundización en el conocimiento y en ese cientificismo cristiano que, por ejemplo, desarrolla Tomás de Aquino en el siglo XIV. Yo te diría que la explicación es que es una orden muy poco atractiva, ¿eh? Muy poco atractiva. Es una orden que no se compromete específicamente con la defensa del catolicismo, sino del conocimiento. Por tanto, no ha tenido un apoyo importante por la institución de la Iglesia Católica. Si tenemos que apostar como Papa por defender y financiar económicamente una orden religiosa, coño, la Compañía de Jesús, que son unos guerreros, ¿eh?
que se iban por toda América, por todo lo que es América, el Nuevo Mundo, expandiendo la fe de Cristo por todos los lados, creando comunidades y poblaciones y defendiéndolas a capa y espada. Es muy interesante la película de Roland Joffé, la misión. La misión. Esa os recomiendo que la veáis porque veis lo que significa la compañía de Jesús, ¿no? Y los jesuitas. La formación, la educación. Eso los jerónimos no era tanto aquello. El rey Felipe II decidió que los jerónimos ocuparan el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esa es la idea. Veníos aquí encerrados, conocer, aprender, divulgad un poquito, enseñar, pero no salgáis a transformar. Cosa que también hicieron en América, pero bueno. En fin, visitad el monasterio del Parral, es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Más allá de que queden 10 tíos solo, ¿no? Bueno, llevamos una hora aquí escuchando a... Lo siento, ¿eh? Lo siento. Al trovador. Yo espero que hayáis aprendido mucho. Si nos invitan, volveremos Claro. próximas temporadas. Seguro que sí. Hemos Un placer. disfrutado mucho. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos queda nuestro grito Vinito. de guerra. Sí, bueno, eso. el vinito nosotros. Vosotros ya no tenéis recreo, ya os vais para casa, A ¿no? clase, a clase. ¿A clase? ¿Hay que recuperar clases? 5 o 6 clases más. Ahora hasta esta tarde, hasta las 6. 6:30, Ah, o a las 7. 7, ¿no? A 7. Hasta las 7, porque lo avisáis en casa, que vais a llegar tarde. Que yo creo que tenemos que decir todos aquello de... Nosotros os preguntamos y vosotros decís aquello de Segovia mola, ¿vale? ¿Mola Segovia o no mola Segovia? ¿Y los segovianos y segovianas? Mucho más. Mucho más. Muchísimas gracias, Gracias, chicos. Gracias. No sé si llorar o sonreír de satisfacción, pero hemos llegado al final de la temporada número 4, y a ver cómo pongo yo 60, porque son 60 programas. Eduardo. 60 programas, tío. Una gozada. Bueno, pues otros 60 que nos esperen, ¿no? Por lo menos. La temporada que viene más todavía. Ya, pero nos vamos a ir muy lejos. Intentaremos irnos lo más lejos posible, porque hay segovianos por medio mundo. Entonces buscaremos segovianos en el pasado, claro, en el presente, ¿no? Buscaremos segovianos en la historia y historia de Segovia por medio mundo. Pero yo creo que ha quedado demostrado, Segovia es tan grande como para tantos programas, tiene tanta historia y está mal que yo lo pregunte, claro. Es un infinito minúsculo que tiene para todo. Bueno, 5ª temporada, satisfacción absoluta en el equipo, los programas han salido niquelados, como dice Óscar, pero además satisfacción hoy porque tenemos a mucha gente que va a brindar con nosotros y tenemos una sorpresa muy, muy especial que voy a pedir, por favor, que entren aquí con nosotros todos. Vamos a recibir a la juglara, recordarán ustedes a... Vero, bienvenida. No sé, como es la juglara, pues tengo que hacer un... Bueno, recordar a la juglara de temporadas anteriores, está con nosotros Manu, que se ha incorporado hoy también a nuestro equipo de historietas. Y por favor, a ver, vamos a hacer la pregunta. Y cuidadito que no es si ha quedado este programa cómo ha quedado, sino cómo ha quedado la temporada, ¿eh? Sí, un niquelado de cierre, de fin de fiesta, genial. Absoluto, la hemos gozado con todos los chavales del Mariano Quintanilla y por eso vamos a brindar por ellos, por los segovianos del futuro. Gracias por acompañarnos, nuevas incorporaciones, las que estuvieron y las que estarán. Y gracias, trovador, por Segovia. Hasta septiembre. Que viva el vino. Venga.